Ok, vamos a hacer esta oración entonces al cielo para iniciar la conferencia del día de hoy. Vamos a orar, acompáñame en la oración. Eh, Buenas noches, Padre Celestial, eh, Padres verdaderos, San Morín, estamos reunidos el día de hoy, Padre, para un día más estudiar el principio divino, Padre Celestial, y que podamos comprender, Padre, más a profundidad este mensaje tan maravilloso que usted nos ha revelado en estos tiempos, Padre, y que necesitamos transmitir a más y más personas para que su verdad pueda llegar a cada rincón de la tierra, Padre Celestial. Permítanos convertirnos en ese puente, Padre, de conexión. Permítanos ser, Padre Celestial, esa fuente de bendición para muchas personas y que así como nosotros, cada uno de nosotros escuchó el principio divino una vez y nos convertimos, Padre, y entendimos la verdad y fuimos parte de su providencia. Así también hay muchas más personas esperando, Padre Celestial, allá afuera, a escuchar la verdad, que alguien les lleve esta palabra de verdad, que alguien pueda darle testimonio de esta nueva expresión de la verdad, que es el principio divino, que es el mensaje de los padres verdaderos para esta nueva era, Padre Celestial. Gracias, Padre, también le damos por darnos todas las bendiciones que usted nos da día a día, por permitirnos tener salud, por permitirnos poder respirar a día, Padre Celestial, poder tener alimento en nuestra mesa y poder tener la salud necesaria, Padre, para realizar siempre su voluntad. Agradecemos por todos los hermanos que se reúnen el día de hoy también, que han apartado una hora, Padre, de su día, de su tiempo para brindárselo a usted, a los padres verdaderos, Padre Celestial. Bendiga a cada uno de ellos, Padre, que son los valientes hijos suyos, Padre, hijos e hijas suyos, Padre, que están dispuestos a dar su tiempo, Padre, lo más valioso que puede una persona dar, Padre, para la providencia aquí en esta nación de Nicaragua, Centroamérica y el mundo, Padre. Gracias por todo y que esta conferencia pueda ser de bien para nosotros, que podamos entender el mensaje que el conferencista nos quiere dar y que podamos aprender algo más para alimentar nuestro espíritu en esta noche. Le agradecemos por todo. Yo reporto esta oración en mi nombre, Rodolfo Ramos, miembro de una familia bendecida central. Ayú. Muchas gracias, Rodolfo, por la oración de esta noche. Saludamos a todos los hermanos que se nos han conectado a esta hora de la noche desde Masaya, nuestra hermana Ena, hermano Jimmy de Ciudad Sandino, a nuestra familia Girón Carvajal que siempre están con nosotros pendientes. Entonces, un saludo a la familia Ramo Granizo hasta Costa Rica, nuestra hermana Omaira que está por acá en la sala, nuestra hermana María Justina desde Perú, nuestra hermana Katia Vargas desde León, nuestro hermano Jerónimo desde León y nuestra hermana Marcia desde Perú. Wow, estamos todos conectados, centralizados en un mismo propósito, un mismo sentir y un mismo corazón, que es lo más importante, ¿no? Bien, hermanos y hermanas, vamos a dar paso a la conferencia de esta noche. El tema de hoy es la caída humana, con una pequeña sección, ya que nuestro conferencista está en un viaje por el continente suramericano. Entonces, él ha dejado grabada la conferencia para esta noche, así que vamos a tener un video que va a durar aproximadamente 45 a 47 minutos. Vamos a decirle a la producción que pueda darle play al video. El video con nosotros, estemos todos atentos. Saludos, hermanos. En esta ocasión continuamos compartiendo, apoyando, ¿verdad? El seminario especial de 21 días. Este es el capítulo 2, la caída del hombre. En este seminario especial de 21 días está... Perdón, ya voy.
participación la hacemos recordando que esto ya está impreso, ya lo compartimos en YouTube. Y vamos a iniciar con esta breve introducción. Todo ser humano, sin excepción, está inclinado a rechazar el mal y a perseguir el bien, pero está inconscientemente arrastrado por una fuerza mala, rechaza el bien deseado por su mente original y comete actos malos que realmente no desea hacer. Hay una crisis en la mente humana, en el cuerpo humano. Entonces, ¿cómo resolver esta situación de contradicción? De, aunque quiera seguir el camino del bien, es impulsado por una fuerza que lo impulsa hacia el camino del mal. En el cristianismo, esta fuerza mala es conocida como Satanás. Debido a que no se conoce la naturaleza y el origen real de Satanás, el hombre ha sido incapaz de eliminar su fuerza. Con el fin de destruir la fuente del mal y terminar con la historia de maldad de la humanidad y establecer una era de bondad, debemos primero conocer la motivación, el proceso y el resultado por el cual Satanás se convirtió en Satanás. Para aclarar estas cuestiones, debemos estudiar la caída del hombre, la raíz del pecado. Nadie ha conocido la raíz del pecado, que permanece en lo profundo de los seres humanos y que incesantemente les conduce a pecar. El fruto que Adán y Eva comieron, surge la pregunta, ¿es literal? La palabra de Dios en el libro de Génesis 2, del 16 al 17, dice que impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. El fruto que comieron Adán y Eva, literal, comer es el mandamiento que Dios le dijo que no comieran. ¿Qué significa este mandamiento? Comer es seguir el camino de la muerte. No comer es seguir el camino de la vida. Basados en la Biblia, muchos creen que porque Adán y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, es la raíz del pecado. Mas en el libro de Marcos 7:15, según las palabras de Jesús, nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle, sino lo que sale del hombre. Eso es lo que contamina al hombre. Mateo 15:11, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces, la desobediencia del Génesis 2:17 para Adán y Eva comer tuvo más valor que el miedo a perder su vida. En el libro de Génesis 3:3 dice que el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Eso significaba obedecer, era vida. Fue una prueba. Un padre, aun siendo malo, quiere lo mejor para su hijo. Jesús dijo en Mateo 7:11, sí, pues vosotros siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan, a los que se las pidan. Entonces no fue una prueba. Dios es el Padre de amor. Jamás colocaría algo comestible que le causara un daño mortal a sus hijos sin ninguna compasión. Adán y Eva jamás hubieran arriesgado sus vidas simplemente por comer de un fruto literal. Por lo tanto, no fue una prueba. El fruto no era un fruto literal, puesto que fue algo extremadamente estimulante, que incluso el miedo a morir no los detuvo y comieron. Así desobedecieron el mandamiento de Dios. Muchos han pensado que el fruto que comieron Adán y Eva procedía de un árbol literal, mas leemos que Jesús en Marcos 4:33-34
les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderle. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. La Biblia está escrita en símbolos y en parábolas. Para entender lo que representa el fruto, es preciso investigar el árbol de la vida, el cual se encontraba al lado del árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2:9. Según la Biblia, la esperanza de la gente caída es alcanzar el árbol de la vida. Apocalipsis 22:14, dichosos los que laven sus vestiduras, así podrán disponer del árbol de la vida y entrarán por las puertas en la ciudad. Proverbios 13:12, la esperanza que se prolonga es tormento del corazón, mas árbol de vida es el deseo cumplido. Génesis 3:14, echó, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces la esperanza de Adán inmaduro, mientras crecía hacia su perfección, era encontrar y alcanzar el árbol de la vida. Entonces, cuando nosotros estudiamos el principio divino, hemos visto que el hombre fue creado para alcanzar su madurez y tenía que crecer por 3 períodos ordenados de formación, crecimiento y perfeccionamiento y entrar al dominio directo del amor de Dios. Entonces Adán y Eva, después de caer, se fueron a un nivel bajo, malo y pecaminoso, fuera del principio de Dios. El árbol de la vida simboliza al hombre ideal, que ha cumplido el ideal de la creación de Dios. El árbol de la vida simboliza al hombre perfecto. Dios no creó al hombre para estar solo y creó a la mujer Eva como esposa de Adán. Génesis 2:18 al 23. El árbol de la vida es el Adán quien perfecciona el ideal de la creación. El árbol de la ciencia del bien y del mal representa a Eva, quien perfecciona el ideal de la creación. El fruto de la ciencia del bien y del mal es el amor de Eva. Proverbios 11:30 leemos, el fruto del justo es árbol de vida. El sabio cautiva a la gente. En el libro de Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Así se manifestaba Jesús, se comparaba como un árbol. Romanos 11:17, que si algunas ramas fueron desgajadas mientras tú, olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar, hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo. A la par del árbol de la vida, también había un árbol que simbolizaba a la mujer tratando de cumplir el ideal de la creación. El árbol de la ciencia del bien y del mal representa a Eva inmadura antes de la caída. ¿Quién era Satanás antes de caer? La voluntad de Dios es absoluta, única, incambiable y eterna. Los ángeles fueron creados por Dios como espíritus mensajeros de Dios, servidores de los hombres. Son protectores que luchan en favor de los hijos de Dios. Los hombres tienen que subyugar a los ángeles. La identidad de la serpiente. Apocalipsis 12:9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Encontramos que el ser que simboliza a la serpiente era un ser espiritual. Vivía en el cielo, Apocalipsis 12:9. Conocía el plan de Dios, realizó la tentación intelectual del ser humano, conversaba con la gente, tenía la habilidad y el poder, la fuerza, y trascendía el tiempo y el espacio. Así es que este ángel caído es un ángel degradado. En Génesis 3, cuando leemos en las Sagradas Escrituras, nos dice que la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo y dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios
os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. Génesis 3:6 leemos entonces, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La única misión del arcángel era proteger y criar a Adán y Eva, ayudarles a recibir la bendición y que formen una familia. Lucifer, Satanás, salió un día del infierno, tomó la forma de una serpiente y en el Edén tentó a Adán y a Eva y los hizo comer del fruto prohibido. Por ello, el hombre fue expulsado del huerto del Edén y quedó sujeto al pecado, la muerte y el fuego eterno del diablo. Un acto de desobediencia al mandamiento dado por Dios a Adán fue lo que estableció un mundo malo, bajo y pecaminoso. Dios previno el fallo de la caída en el jardín del Edén. Es por esta razón que Dios le dio el mandamiento a Adán. La maldad es el resultado de la desobediencia a la palabra de Dios. Génesis 3:8. Oyeron el sonido de Yahweh, Elohim, que se paseaba por el huerto a la hora fresca del día, y el hombre y su mujer se escondieron de Yahweh, Elohim. Génesis 3:7. Entonces se les abrieron a entrambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Por la desobediencia de Adán, perdimos a Dios, perdimos la naturaleza original, perdimos los atributos que Dios puso en nosotros y perdimos el ideal original de la divina creación. Por su desobediencia, Adán perdió su relación de amor con Dios en la posición de hijo. Perdió la vida, fue incapaz de ser feliz y señorear según el plan original de la creación de Dios y no pudo multiplicar el linaje de Dios. En el libro de Judas 6:7 nos dice con claridad que el ángel cayó como resultado de una relación sexual ilícita. Leemos, y además que a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con ligaduras eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Y lo mismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que como ellos fornicaron y se fueron tras una carne diferente, padeciendo la pena de un fuego eterno, sirven de ejemplo. Satanás es astuto, es el padre de la mentira y el engaño. Si te enseñaron de que Dios creó la desobediencia, el engaño y el adúltero Satanás, es un malentendido. Dios fue víctima de la ley que él creó. Dios no transgrede su propia ley. Dios hizo la creación para que el hombre sea el co-creador y señor y que administrara con amor verdadero según el plan original de la creación. Dios creó al hombre para ser el Señor de la creación, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Es por lo tanto responsabilidad humana dominar toda la creación e incluso dominar a los ángeles. Primera de Corintios 6:3. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y cómo no las cosas de esta vida. El libro de Juan 8:43-44, porque no reconocéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. La llegada inminente de Cristo ha tenido al cristianismo viviendo en la esperanza desde hace más de 2000 años. El problema está en que si lo aceptarán o lo rechazarán aquellas personas de fe cuando esto ocurra. Esto hasta el mismo Jesús se preguntaba. Lucas 18:8. Os digo que les hará justicia pronto, pero cuando el Hijo del Hombre venga,
encontrará la fe sobre la tierra. Esto sería, voy a tener fe yo para recibirlo, para aceptarlo, para creer en el Mesías, para obedecer su palabra. La respuesta es individual. Por su desobediencia el hombre no se perfeccionó. Dios no pudo abrazar a su Hijo en la posición de Padre Celestial. Por la desobediencia del hombre fue Satanás quien se convirtió en el padre falso de la humanidad. Juan 8:44, fue el hombre quien no cumplió su responsabilidad y es el hombre quien tiene que cumplirla, según el plan original de la creación. Por eso es que Dios envía al Señor, al Mesías, para salvar a toda la humanidad. Una persona que no puede unir su propia mente y su propio cuerpo, no podrá jugar un rol para unir a la nación, el mundo o el mundo espiritual. Al formar una relación recíproca, un compañero sujeto y objeto tienen que hacerse uno con una entidad más grande. Una persona sirve a su nación y es un patriota. Un patriota sirve al mundo y es un santo. Un santo sirve al cosmos y es un hijo divino. Solo después de haber alcanzado ser injertado como hijos divinos, podemos injertarnos en Dios. Antes de buscar sobresalir en la etapa mundial, los hombres primeramente tienen que sobresalir como la familia original de Adán y Eva. El principio divino de la Iglesia de Unificación enseña que la caída ocurrió cuando los seres humanos abandonaron el reino del amor verdadero de Dios. La restauración significa volver a ese reino. El cuerpo de una persona es el que recibe el amor verdadero de Dios. No hay palabra para expresar semejante alegría. A este mundo maravilloso se le llama el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál fue la motivación y el proceso de la caída? ¿Por qué ocurrió la caída? Dios creó todo bueno. Los ángeles no son la excepción. El propósito de la creación de los ángeles eran sirvientes. Hebreos 1, del 13 al 14. Así es que el ángel dice ser un siervo. Apocalipsis 22, del 8 al 9. Y encontramos que los ángeles son mensajeros de Dios. Génesis 18:10, Mateo 1:20, Lucas 1, del 30 al 31 y Hechos 12, del 7 al 10. Los ángeles cantan canciones de alabanza, Apocalipsis 5:11, y en Apocalipsis 7:11, y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro vivientes se postraron delante del trono, rostro en tierra, y adoraron a Dios, diciendo: Amén, alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios creó primeramente al mundo angélico. El ángel recibía el amor de Dios en toda su capacidad y todo estaba bien. Le dijo al mundo angélico: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Antes de crear a Adán, todo estaba bien. Después de crear a Adán con una mayor capacidad para recibir el amor de Dios que la del ángel, el ángel empezó a sentir celo, envidia y creyó recibir menos amor, pero en realidad seguía recibiendo su correcta porción correspondiente de amor. Génesis 1:26. El ángel es un ser espiritual, pero Dios creó al hombre para ser el Señor de la creación, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Por eso dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:31. Elohim vio que todo lo que él había hecho ciertamente era muy bueno. Así que fue la noche y fue la mañana, un sexto día. Cuando Dios creó al hombre, todo era muy bueno, más que bueno. El ser humano fue creado por Dios para alcanzar su perfección al vivir en obediencia en este mundo físico. La existencia humana pasa por un periodo de 9 meses alimentado en el vientre materno. Luego de nacer pasa por un tiempo finito de años alimentado por la madre naturaleza. Y finalmente, al dejar de respirar
el aire físico, existir en el mundo espiritual eterno, alimentado por el amor de Dios, es la meta, es el fin de nuestra existencia. Lo que sucedió con la serpiente, la Biblia dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:9. Oh, cómo has caído de los cielos, lucero hijo de la aurora. Has sido abatido a tierra, dominador de naciones. Isaías 14:12. Dios le dio al hombre un único mandamiento. Génesis 2:17. Pero Génesis 3:2-3 dice que la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Génesis 3:4-5 dice que la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:6 nos dice que comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Al escudriñar la Biblia, vemos que la caída espiritual fue la relación de sangre entre el arcángel Lucifer y Eva, mientras que la caída fue física, fue la relación de sangre entre Eva y Adán. La caída ocurrió en dos partes. La primera parte fue la caída espiritual y la segunda fue la caída física y espiritual. De primero el arcángel con Eva y luego Eva con Adán. La caída espiritual significó que Lucifer sintió una pérdida de amor. Trató de tentar a Eva para que se rindiera ante él, con el fin de poder disfrutar en la sociedad humana de la misma posición que tenía en el mundo angélico. Esto fue el motivo de la caída espiritual. Eva inmadura, en sabiduría por su unión con el Lucifer, ambos formaron un solo cuerpo mediante el amor. Eva recibió de Lucifer el sentimiento de miedo, originado en su conciencia culpable, a causa de su violación del propósito de la creación, y recibió sabiduría, con la que pudo darse cuenta de que el esposo pensado para ella, en la naturaleza original de la creación, no era Lucifer, sino que era Adán. Lucifer abandonó su posición debido a su deseo excesivo y Eva, que deseaba que se le abrieran los ojos y ser como Dios a través de una relación sexual antes de estar preparada para tenerla, formaron así una base recíproca y tuvieron una relación sexual a través de su acción de dar y recibir. Génesis 3 del 5 al 6. Debido a que la fuerza del amor, originada por su acción de dar y recibir, no estaba basada en el principio, ellos cayeron en una relación impura de amor espiritual. La relación sexual entre el ángel y el hombre es posible aquí en la tierra. En Génesis 32:25, un ángel luchó con Jacob, le golpeó en el hueso del muslo y le dislocó la cadera. En Génesis 18:7-8, ángeles se aparecieron en casa de Abraham, comieron carne y otros alimentos. Y en Génesis 19:5, dos ángeles visitaron a Lot y comieron pan sin levadura. Los hombres de la ciudad, excitados por el deseo sexual, llamaron a Lot para conocerlos. Esto nos muestra que un contacto físico entre hombres y ángeles es posible. La caída física ocurre cuando Eva sedujo a Adán con la esperanza de poder liberarse del miedo derivado de la caída e incluso presentarse ante Dios después de formar un solo cuerpo con Adán, que fue creado para ser su esposo. Este fue el motivo que dio lugar a la caída física. El pecado original entonces llegó a existir. Eva, en la posición de Lucifer y Adán, formaron una base recíproca y a través de su acción de dar y recibir, el poder de ese amor fue del principio, un amor fuera del principio, hizo que Adán abandonara su posición original de la creación y finalmente causó que Eva y él tuvieran una relación sexual ilícita. Así es que encontramos que por la caída espiritual y física ocurrió el pecado original.
Por la falta de amor, la motivación era con el corazón a regresar una vez a Dios. La caída espiritual en el proceso, la caída física, el hombre tenía que cumplir de acuerdo a la voluntad de Dios, obedecer para alcanzar la perfección, mas no fue posible. El resultado de la caída fue que heredó la naturaleza después de la caída del arcángel. Se volvieron hijos de Satanás. Satanás se convirtió en el propietario de este mundo. En Romanos 8 del 22 al 23 leemos, pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos la primicia del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Por la caída, el hombre abandonó su posición de ser el Señor, que gobierna con amor la creación. Por eso es que la creación entera sufre dolores de parto. Dios creó una sola vez y para siempre. Adán fue el hombre que desobedeció y el pecado entró en el mundo. Por eso la humanidad necesita al Mesías para que sea restaurado el plan original de la creación de Dios. La Biblia nos enseña que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Esto último quiere decir que Dios goza de un atributo propio de su perfección, que le permite estar presente en todos los lugares y en todos los momentos al mismo tiempo. Pero Adán fue creado con el potencial de ser perfecto, como el Padre Celestial es perfecto. La perfección de Adán se lograba solo con unidad de corazón como un hijo obediente, jamás como un desobediente hijo que rechaza la voluntad del Padre Creador. Juan 9:31, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, mas si uno es religioso y cumple su voluntad, a ese le escucha. Jesús vino para encontrar una familia. La historia de la salvación es la historia de la restauración. Los enfermos deben ser sanados. Jesús vino para salvar a la gente caída. Dado que la familia fue destruida, debe ser restaurada. Salvación significa restaurar la familia perdida. Es imposible encontrar lo perdido sin regresar al lugar original. Entonces, ¿por qué debemos restaurar la familia? Porque se perdió la familia original. La humanidad está enferma y necesita sanación. Las personas son caídas y deben ser restauradas. ¿Cómo el hombre cayó durante el periodo de crecimiento? Encontramos entonces que el poder del amor y el poder del principio, el poder del amor es mayor que el poder del principio. Y el poder del amor fuera del principio es mayor que el poder del principio. Por lo tanto, el poder del amor es menor por el poder del principio más la fe. El poder del amor fuera del principio es menor que el poder del principio más la fe. Había la posibilidad de que Adán y Eva inmaduros cayeran a través del amor fuera del principio, el amor del ángel en el periodo de crecimiento. El hombre fue creado por el principio y para vivir según la órbita del principio. Por lo tanto, la fuerza del principio no pudo causar la caída arrojando al hombre fuera de esa órbita. De la misma forma que un tren no puede salirse fuera del carril a menos que ocurra una fuerza que lo impacte en una dirección diferente con la suficiente energía para descarrilar el tren. Adán y Eva iban creciendo por los 3 periodos ordenados de formación, crecimiento y perfeccionamiento para encontrar el dominio directo del amor de Dios. Pero algo ocurrió que impidió ese perfeccionamiento. El hombre puede caer cuando choca contra él una cierta fuerza más grande y con un propósito diferente que la del principio que le hace perfeccionarse. No hay otra fuerza más grande que la del principio, excepto la fuerza del amor. Por consiguiente, para el hombre, en un estado inmaduro, existía la posibilidad de caer a causa de la fuerza de un amor que no estuviera centrado en el principio. ¿Por qué la fuerza del amor era más grande que la fuerza del principio, en tal medida que el hombre cayó cuando tomó contacto con el amor dirigido por un propósito diferente? Es porque el amor es la fuente de la vida y la felicidad del hombre.
porque sin el amor de Dios, el fundamento de 4 posiciones, que es el propósito de la creación del hombre, nunca podría ser establecido. Si la fuerza del amor fuera más débil que la fuerza del principio, el amor de Dios no podría dominar al hombre, que fue creado mediante el principio, y el hombre procuraría más el principio que el amor de Dios. Precisamos por esta razón a Jesús, que quiso educar a sus discípulos con la verdad y salvarlos con el amor. Dios creó por amor y quiere tener dominio y gobernar por medio del amor para que tengan el máximo valor. Dios estableció el mandamiento para la fe del no comer del fruto, Génesis 2:17, con el propósito de prevenir la caída. Adán y Eva, al estar inmaduros, no podían ser gobernados directamente por Dios a través del amor, y siendo el poder del amor más fuerte que el poder del principio, Dios estableció el mandamiento para prevenir la caída. Adán y Eva deberían haberse perfeccionado a sí mismos mediante su fe en la palabra, que era su propia parte de responsabilidad. Dios no le dio este mandamiento al arcángel, sino que se lo dio al hombre. Él quería exaltar la dignidad y calificaciones del hombre en los principios de la creación, para que pudiera dominar incluso al arcángel desde la posición de hijo de Dios. El mandamiento era necesario para que el hombre heredara la creatividad y tener dominio sobre toda la creación. El mandamiento debería cumplirse durante el periodo de crecimiento. Entonces, la libertad y la caída. El resultado en el mundo de la creación debido a la caída espiritual y física. Encontramos que el arcángel Lucifer, que tentó a Eva, y Eva que tentó a Adán. Examinemos lo ocurrido con nuestros primeros antepasados, Adán y Eva. En primera instancia, Lucifer, el arcángel caído, era designado en la Biblia, entendemos que el arcángel caído, Lucifer, es Satanás. Mateo 3:7, Mateo 12:34 y Mateo 23:33 nos confirman que el hombre cayó convirtiéndose en hijo de Satanás debido a que formó el fundamento de 4 posiciones centralizado en Satanás, llegando a ser de esta forma un solo cuerpo con él, mediante su relación de sangre. Por ello Jesús dijo en Juan 8:44 que los hombres caídos tienen por padre al diablo, y en muchas ocasiones los llamó raza de víboras, es decir, hijos de Satanás. Si Adán y Eva hubieran establecido el fundamento de 4 posiciones centrado en Dios, después de haberse perfeccionado, se podría haber establecido el mundo bajo la soberanía de Dios en aquel entonces. Si hubieran obedecido el mandamiento de Dios, el establecimiento del plan de Dios estaría realizado aquí en la tierra y en el cielo, cumpliendo la bendición del Génesis 1:28. Romanos 8:23, y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu. Nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Debido a que el hombre no pudo heredar el linaje de Dios, sino que por el contrario, heredó el linaje de Satanás a causa de la caída de los primeros antepasados humanos, el mundo cayó bajo la soberanía satánica, por lo cual Jesús dijo en Juan 12:31 que el príncipe de este mundo será derribado. Y en 2 de Corintios 4:4 lo menciona como el Dios de este mundo. Satanás llegó a dominar al hombre que había sido creado para ser el Señor de toda la creación, y por medio del hombre llegó a dominar la creación también. Romanos 8:19 dice que la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. Esto significa que toda la creación está ansiosa de liberarse de Satanás al ser dominada por los hombres perfectos, hijos de Dios. Veamos cuáles son las actividades de Satanás en la sociedad humana. Mateo 25:41 nos dice que son designados ángeles del diablo. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Satanás realiza acciones malas y envía a los espíritus malos que tiene dominio sobre ellos en el mundo espiritual. Entonces, Satanás
es un espíritu malo que no puede actuar a menos que el hombre le ocasione un motivo. Está constantemente acusando a los hombres ante Dios, igual que lo hacía con Job 1 del 9 al 11, con el fin de llevarlo al infierno. Lucas 22:3 dice que Satanás entró en Judas Iscariote, y en Mateo 16:23 Jesús llamó a Pedro Satanás. Pero estas personas tuvieron que hacer una condición, un fundamento caído para que Satanás los invadiera. Entonces, las actividades de Satanás en la sociedad, primero actúa a través de los pensamientos y acciones malos que el cuerpo físico, el hombre con cuerpo físico tiene aquí en la tierra, y el cuerpo espiritual, como dice Lucas 22:3, Satanás entró en Judas Iscariote. Así es que Satanás gobierna, domina los espíritus malos, que a su vez tienen contacto directo con el cuerpo espiritual del ser humano y hacen que el cuerpo físico haga y actúe con malas acciones. Restaurar el reino de los cielos terrenal significa realizar un mundo en el cual Satanás nunca pueda obrar, cuando el hombre destruya completamente su base recíproca con Satanás y restaure su base recíproca con Dios, iniciando así una acción de dar y tomar con él. Que Dios encerrará a Satanás en el abismo sin fondo significa que Satanás no podrá ya actuar, debido a que habrá perdido a sus objetos mediante los cuales obrar. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y cómo no las cosas de esta vida. 1 Corintios 6:3. Las consecuencias de la caída, el propósito de la voluntad del bien y el mal. Originalmente Dios quería que Adán y Eva crecieran como los hijos verdaderos de Dios y crecieran como hermanos verdaderos, y así bajo la bendición de Dios recibir la bendición convirtiéndose en los padres verdaderos a través de la descendencia de Adán y Eva, los primeros antepasados de la humanidad. Pero la humanidad se convirtió en hijos de Satanás. Satanás es el padre de la humanidad, y el pecado original llegó a existir, la naturaleza caída, y Satanás es el dueño de este mundo. Debido a la caída, tres grandes cambios ocurrieron. Uno, el cambio de linaje de sangre. Dos, el cambio de la posesión. Y tres, el cambio en el reino del corazón, la mente original. Entonces, las tres grandes liberaciones: primero, la liberación del linaje de sangre de Satán, es la erradicación. Tenemos que hacer la liberación del dominio de Satanás, la naturaleza caída. Y la tercera gran liberación es la liberación del estilo de vida de Satán en el medio ambiente. Realizar la familia verdadera es establecer el mundo ideal, establecer la patria de Dios, el Chonilguk. Entonces, la nación de la unidad y la paz cósmica, el Chonilguk. El bien y el mal visto según la naturaleza del propósito. Adán y Eva, amándose unos al otro de la forma que Dios quería, hubieran formado el fundamento de cuatro posiciones centralizado en Dios. Así hubieran establecido un buen mundo, un mundo bueno, pero ellos se amaron con un propósito contrario a la voluntad de Dios y establecieron el fundamento de cuatro posiciones centrado en Satanás. Terminaron formando un mundo malo. Esto demuestra que, aunque los elementos o acciones buenos o malos puedan tener la misma forma, su verdadera naturaleza se reconoce a través de sus frutos. El pecado. El pecado es un acto de violación de la ley celestial, al establecer una condición por la cual se forma una base recíproca con Satanás, provocando así una relación de dar y recibir con él. Así es que el pecado lo podemos clasificar en cuatro tipos de pecado. El pecado personal, que sería como las hojas de un árbol; el pecado colectivo, que serían como las ramas; el pecado hereditario sería como el tronco; y el pecado original sería la raíz. Nadie ha sido capaz de descubrir la raíz del pecado porque está escondida. Solamente Cristo, el Padre verdadero que viene como la raíz de la humanidad, pudo descubrir la raíz de los pecados y arrancarla completamente. La naturaleza caída, entonces, Eva heredó del arcángel todas las características que se originaron cuando el arcángel estableció con ella una relación de sangre, traicionó a Dios. Entonces, Adán, al tener una relación de sangre con Eva,
que estaba a su vez en la posición del arcángel con respecto a él, heredó también las mismas características. De esta manera, estas características dieron nacimiento a la naturaleza caída del hombre. Las designamos como las características de la naturaleza caída. Satanás invadió Eva y Eva invadió a Adán. Adán corta su relación con Dios y no se estableció el plan original de la creación. Por ello, la primer falla, la primera naturaleza caída es ponerse, abandonar la posición adecuada, ponerse en el lugar de Dios, eh, el punto de vista de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. La naturaleza original es amar a Dios sobre todas las cosas. La naturaleza caída es oponerse, ponerse en un lugar, en el lugar de Dios. Es la envidia, los celos. La restauración es a través del amor, el amor verdadero, el amor de sacrificio, el amor incondicional. La naturaleza caída número 2 es una posición perdida, abandonar su propia posición. Entonces necesitamos un mediador, por eso necesitamos la verdad de Cristo. Necesitamos restaurar la naturaleza caída de la obediencia y sumisión, esa naturaleza caída a través de invertir el dominio, la arrogancia, eliminarla. Y así restauramos con obediencia y sumisión. La cuarta naturaleza caída es la multiplicación del pecado y el mal. Entonces, a través del sacrificio y el servicio, esto sería nuestra responsabilidad mientras respiramos en este mundo físico. Ayú, muchas gracias por su atención. Este tema es muy importante. Comparta, comparta que este tema es muy importante. Comparta. Bien, hermanos y hermanas, hemos visto lo que es el video de esta noche que ha dejado nuestro hermano Nelson Loredo. Yo creo que él está sí, yo creo que es Lord Nelson, señor Nelson, creo que está en línea, está con nosotros, él está en el país suramericano de Brasil, por eso él dejó grabada esta conferencia para poderle impartir lo que es en este seminario de 21 días del principio divino y la filosofía de los padres verdaderos. Bien, hermanos y hermanas, si alguien tiene una pregunta referente a este tema, no entendió alguna palabra, algún concepto o le llamó la atención alguna perspectiva que dio el conferencista, usted puede hacer la pregunta y vamos a tener la respuesta de parte de nuestros conferencistas que están por acá con nosotros. Tenemos a don Rodolfo, tenemos al profesor Jimmy que tienen gran experiencia y tenemos también al señor Nelson con nosotros. ¿Hay alguien que Buenas desee noches. preguntar? Buenas noches, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Sí, sí, lo Quería hacer escuchamos. una pregunta de la relación que tuvo Eva con Satanás, con el arcángel. ¿Qué fruto salió de eso? ¿Sería el fruto de Caín? Bien, muchas gracias por la pregunta. Vamos a dejar al señor Nelson que pueda responder la pregunta. Buenas noches, señor Nelson. ¿Nos escucha? Bienvenido. Excelente pregunta, saludos. ¿Puede hablar un poquito más fuerte, por favor, para escucharlo bien? Aló, ¿se escucha ahora? Ahora sí. Sí, perfecto, perfecto. Gracias. Ok. Esa excelente pregunta, mi hermano. Realmente de la relación de Eva con el arcángel Lucifer no nacen hijos físicos. No se puede decir directamente, nació Caín, pero sí nacieron las naturalezas caídas. De ese relacionamiento lo que nació fue el corte del amor con Dios. O sea, se perdió el amor de Dios. De la relación de Eva con el arcángel Lucifer se perdió el amor verdadero, se perdió la verdad, se perdió la vida. Recuerde que decimos que el mandamiento decía, el día que comas ciertamente morirás. Pues comieron y murieron. Pero esa muerte fue una muerte provocada primero espiritualmente y luego físicamente por la incapacidad de generar o producir hijos para Dios.
Entonces, la naturaleza humana, y conste con esto que uno de los crímenes más grandes de toda la historia siempre ha sido el acto sexual. Por ello, por ejemplo, están las enfermedades de transmisión sexual, la ITS o el famoso SIDA, que hoy en día lo conocemos, no tienen cura. Cuando la persona recibe el virus, muere. ¿Y de dónde viene? De un acto de acción de mal uso del amor. Esa sería la respuesta directa. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Armando, que nos acompaña desde Masaya. Muchas gracias por la pregunta. Y nuestro hermano Nelson por la respuesta. ¿Hay algún otro hermano que desee preguntar, hacer una pregunta? Puede activar su micrófono y hablar. Buenas noches. Buenas noches, hermano Jerónimo. Saludos. Adelante. A todos. Buen viaje para don Nelson, ¿verdad? Ese güey no nos avisó. Solo una preguntita ahí, ¿verdad? ¿Qué edad tenía Adán cuando Dios se dio cuenta, ¿verdad? De que no es bueno que el hombre esté solo. Y ¿qué ha pasado ahí si ¿verdad? Si se olvidó Dios de hacer a Eva en este caso? Pues solo, ya sé que van a responder don Jimmy ahí y don Nelson, porque son los máster en esto. Gracias, nada más. El único mandamiento que Dios pudo darle al hombre antes de caer fue el del Génesis 2:17. Y en verdad que Dios hizo al hombre y luego hizo a la mujer. Eran dos niños, como todo ser humano nace, recuerde, como un bebito, y crece hasta su adolescencia, 15, 16 años. Cuando Eva cayó, cuando Adán cayó, eran adolescentes. De ahí que en psicología llamamos el gran despertar sexual que ocurre en la adolescencia, cuando el muchacho busca a la muchacha o la muchacha busca al muchacho o al varón. Y esa fue la historia, que Dios primero hizo al hombre y después creó a la mujer, Eva. Muchas gracias, hermano Jerónimo desde León. Y nuestro hermano Nelson por la respuesta a esta pregunta interesante. Bien, hermanos, y ahí vamos a dar chance a una pregunta más, una participación, que alguien más desee hacer una pregunta referente al tema de hoy. Puede activar micrófono. Bien, creo que todos estamos claros. Entonces pasamos a un último comentario. ¿Alguien que desea añadir un comentario ya para finalizar la conferencia de esta noche? Un comentario referente a la conferencia. Voy a Adelante, participar. Buenas profesor noches. Jimmy. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos, ¿verdad? Desde Buenas noches donde a estén, todos. de donde estén. Bendiciones a todos, grandemente. Bueno, tengo entendido que este no es el final de la conferencia. La conferencia continúa mañana. Como quien dice, nos ha dejado... Cierto, ¿verdad, Isaí? Sí, así es. Está en dos partes. Entonces, la segunda parte es No, mañana. no, No, solo una parte hoy. una Una parte. parte hoy. Sí, sí. Wow. Yo pensé que continuaba mañana. Entonces, No, no. todo fue dicho, por eso yo decía que esa era mañana, que falta, pero tal vez va a hablar de consecuencias, más efectos. El consejo para los jóvenes, para las personas que estamos bendecidos, los que no están bendecidos, podemos dar una aplicación de esto. No hay que caer, ni con el pensamiento. Si usted mira a alguien que está bonito, no lo vea más, aparte de la cara. El diablo entra por el pensamiento, andan los malos espíritus, entran y ya uno se queda viendo hasta quisiera caminar a la par de la persona que va ahí, ¿verdad? Pero no se puede. La ley del cielo es vertical, no es horizontal para estas cosas, es vertical. Entonces, si tiene su compromiso, manténgalo. Ya estamos mayores en muchas cosas. No dejemos nuestra vida de fe por un instante visual o carnal. No se puede. Hay que motivar a la gente a que no haga estas cosas, a los jóvenes, a hacer campañas. CARP está haciendo un papel muy importante en Nicaragua, en todas partes. Nuestra motivación es, jóvenes, pureza sexual.
Casado, fidelidad sexual absoluta. El capítulo 2 se presenta todos los días. Todos los días se presenta. Ese es el dolor de Dios. ¿Alguien quiere ampliar más esto? Por favor, participe. Yo solamente digo esto como un punto central. Buenas noches y gracias. Buenas noches, hermano Jimmy. Muchas gracias por su comentario muy acertado en lo que es la conferencia de esta noche, la caída humana. Bien, hermanos y hermanas, así que con esto finalizamos la conferencia de hoy. Palabras finales, hermano Nelson, que está desde Brasil, para dar como el punto final. Bien, bueno, estamos aquí a más de la medianoche ya por aquí, ¿verdad? Ya es buenos días, ya amanecimos. Este tema es muy importante y hay que estudiarlo muy fuertemente. Y la única manera de aprenderlo más es enseñándolo, o sea, dándolo a conocer a otras personas. Y a mí me apasiona como todos los temas del principio divino, pues cada vez que veo un tema, este es mi favorito y me emociono, ¿eh? Me gusta. Es un tema muy rico, lleno de mucha información, de muchas citas bíblicas y que nos inspira a que nosotros seamos fuertes y victoriosos en este camino de la restauración. Si no encontramos el significado del mandamiento con claridad, el mensaje de la palabra de Dios, es difícil cumplir y obedecer. Por eso mucha gente dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? No la sabe, no conoce. Y es necesario orar. Y como dijo nuestro ingeniero de La Paz, Jimmy, no ver, no tocar, no desear, ni en sueño. Y no ver ni para un lado ni para el otro, porque eso es lo que llamamos no entrar en actos de acción de dar y recibir con la naturaleza caída y con Satanás. No darle ninguna excusa al diablo para que invada la ofrenda. Y somos nosotros, los hijos sagrados de Dios. Con eso termino ahí, ¿ve? Muchas gracias, señor Nelson. Saludos a Giovanni desde Costa Rica. Creo que él es nuevo por acá escuchando las conferencias, he escuchado otras conferencias. Así que bienvenido, Giovanni. Muchas gracias por presentarte en la conferencia de hoy. Te esperamos mañana. Bien, hermanos, ahora sí finalizamos con la foto. Rodolfo se encarga de la foto. Así que nos avisa así para hacer la pose. Pueden encender sus cámaras, hermanos y hermanas. Vamos a tomar la foto del día de hoy. Vamos a esperar a ver si alguien más enciende su cámara. Ok, vamos a tomar entonces la foto. En 3, 2, 1. Perfecto. Listo, hermano, ya quedó guardado. Buenas noches, hermano. Nos vemos mañana en la conferencia. Noches, saludos a todos. Saludos a Costa Rica, Perú. Buenas noches. Saludes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, señor Nelson. Buenas noches. Gracias a Gracias, señor todos. Nelson. Buenas noches, Buenas a todos. noches. Buenas noches, buenas madrugadas, porque ya estamos de nuevo. Buenos días aquí en Brasil. Buenas madrugadas para allá, don Nelson. Vemos. El chamo Nelson. Chamo. Buenas noches a todos, saludos.